De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde... En nuestras historias patrias contadas y cantadas, retomamos la consecución de los gobiernos patrios posteriores a la Revolución de Mayo de 1810. Hemos visto la primera Junta de Gobierno Patrio, la Junta Grande, el primer y segundo triunvirato, las diversas asambleas que pretendían constituir el país, el régimen directorial que va hasta 1820, su caída en manos de los montoneros litorales Pancho Ramírez y Estanislao López, la denodada guerra del legendario José Gervasio de Artigas para evitar la incorporación de la banda oriental al reino portugués y el esfuerzo por imponer ideas federales contra el centralismo unitario porteño. Vemos ese largo periodo rosista de su confederación en que el país quedó estancado en la restauración de las viejas tradiciones hispánicas anteriores al advenimiento revolucionario de Mayo. Hemos visto su caída a manos del gobernador entrerriano, don Justo José de Urquiza, quien denodadamente se afianzó en la constitucionalización del país como el nuevo líder. Tras Urquiza asume la presidencia Santiago Derqui, que lo lleva como vicepresidente a don Esteban Pedernera. Pedernera, que había sido el segundo jefe de Juan Galo Lavalle en aquella larga travesía por el norte argentino que dio con los restos de don Juan Galo Lavalle en la Catedral de Potosí para evitar que su corazón y su cabeza fueran traídas por los esbirros uruguayos de Rosas. La presidencia de Derqui duró poco, solamente 2 años. El levantamiento de Buenos Aires produjo una nueva guerra civil entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, con capital en Paraná y alternativamente en Concepción del Uruguay, a cargo de Derqui. Urquiza fue enviado por el Congreso Nacional para reprimir a Buenos Aires, y en una batalla de difícil y dudoso resultado, Urquiza dio vuelta a su caballo y volvió a su Entre Ríos natal. Queda árbitro y dueño de la situación militar don Bartolomé Mitre. Y esto produce el caos y la caída del gobierno nacional. Renuncia Derqui, renuncia Pedernera, y en una suerte de arreglo que muchos historiadores adjudican a la intervención de las logias masónicas, de las cuales Mitre, Urquiza, Sarmiento y los más prominentes hombres públicos de la época eran miembros con altos grados, dicen que llegaron a un acuerdo para unir definitivamente el territorio nacional y trasladar definitivamente las autoridades a Buenos Aires. Tras un breve periodo, como encargado provisorio, se convocan elecciones generales y es electo presidente de la República ya don Bartolomé Mitre. Se traslada entonces la sede de la autoridad de la nación a la ciudad de Buenos Aires. Con la presidencia de Mitre comienza en forma
permanente, tenaz, la persecución al gaucho. Las montoneras del interior que se fueron levantando unas a una para evitar el centralismo porteño que otra vez se hacía fuerte en el país, fueron una a una lanceadas, perseguidas, fusiladas por las tropas porteñas y uruguayas que eran contratadas por Mitre para seguirlos en una permanente guerra de policía. Así, el Chacho Vicente Peñalosa, de los llanos de La Rioja, es muerto tras una larga persecución y la entrega de su lanza a las fuerzas nacionales, es, en presencia de su esposa y su familia, pasado por las armas y su cabeza expuesta en una pica en su pueblo de Olta. Esta muerte, adjudicada a Sarmiento y mandada por Mitre, es el ejemplo de la forma despiadada y atroz con que el centralismo porteño eliminó uno a uno los levantamientos federales del interior. Otro capítulo aparte merece la Guerra del Paraguay. Veremos en programas sucesivos la suerte de esta guerra. Había dicho Mitre, quien en la llamada Triple Alianza unió las fuerzas argentinas a Brasil y al Uruguay para atacar el bastión paraguayo de Francisco Solano López, que en 3 meses estaría en Asunción. 4 terribles, duros, difíciles y atroces años le llevó esta guerra al país, que nada dejó de beneficioso para la Argentina. Se perdieron vidas, se perdió la flor y nata de la juventud argentina, millares de gauchos que fueron, muchos de ellos, llevados atados o engañados o violentados, porque era una lucha impopular. El pueblo argentino mayoritariamente no quería luchar contra la nación hermana paraguaya. Veremos cuál fue el devenir de esta guerra. Una sola voz pública se levantó y fue acallada por Mitre, restándole los sueldos, restándole el apoyo y proscribiéndolo de la política argentina. Nada más y nada menos que don Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución Nacional, a quien se lo reconoce como el primer abogado de la patria, fue quien escribió El crimen de la guerra, relatando allí el desatino mitrista de encarar una guerra contra la nación paraguaya. Tras Mitre adviene Sarmiento, sanjuanino, autodidacta, maestro de oficio, el único maestro que llegó a la primera magistratura del país. Con él se prosiguió la guerra contra los levantamientos del interior. Sarmiento encara lo que él llama una política de ser provinciano en Buenos Aires y porteño en el interior. Pero se encuentra con el levantamiento de don Ricardo López Jordán, antiguo aliado de Urquiza, familiar directo de Pancho Ramírez, quien se sintió traicionado por don Justo José al haber este último evitado el apoyo al Paraguay y aliádose a la política porteña. Don Ricardo López Jordán entonces
en un punto oscuro de nuestra historia nacional, tácitamente asume la responsabilidad en 1870 del asesinato en el Palacio de San José de don Justo José de Urquiza en presencia de su familia. Tras esta revuelta, Ricardo López Jordán en sucesivas oleadas se levanta en el Entre Ríos contra el gobierno central de Sarmiento. Sarmiento tiene entre sus obras la introducción de las maestras normales norteamericanas. Allí vinieron esas primeras pioneras de la educación argentina a traer la simiente educativa en un país que estaba plagado por la ignorancia. Comenzaron a proliferar por primera vez las escuelas como simientes de la educación. Fue difícil, muy difícil, sembrar esta semilla educativa en nuestro país. Se contaba con un clero adverso, a tal punto que en Córdoba el obispo fustigaba con la excomunión a los padres que enviaban a sus niños a las escuelas normales. En esto también hay que reconocer la infatigable tarea de don Justo José de Urquiza en Entre Ríos. Él fundó el otrora y actual Instituto Modelo del Colegio de Concepción del Uruguay. Allí estudiaron Roca, allí estudió Frondizi, allí estudió el hijo de Lavalle, allí estudió el hijo del Chacho Peñalosa. Muchos de ellos becados, auspiciados, ahijados por don Justo José de Urquiza en su momento. Sarmiento también, durante su presidencia, vio asolado el país, Buenos Aires, parte del interior, y también Corrientes, ya veremos oportunamente, por la fiebre amarilla. No había conocimiento acerca de cuál era la causa que producía esta epidemia. Fueron los tanos de los conventillos llevados, incendiados y quemados, no solamente los conventillos, sino con los mismos habitantes adentro, pensando que esta fiebre era traída por los inmigrantes. Mientras tanto pululaban los mosquitos en los arrabales porteños con los fangales de la creciente del Plata. Se le endilga a Sarmiento haber dejado la ciudad de Buenos Aires y refugiándose lejos de la misma para evitar ser tomado por la fiebre. Hay jornadas de valentía de médicos, enfermeros y ciudadanos valientes que han dejado su vida en aras de la salud pública. Tras la presidencia de Sarmiento seguía las vías del tren, seguían uniendo los diversos puntos y latitudes del país con ramal final en Buenos Aires. Viene tras esta presidencia Nicolás Avellaneda, joven tucumano, abogado, quizás el orador más prolífico que tuvo la magistratura primera argentina. Dejó magníficas piezas oratorias y encontró al final de su mandato el levantamiento violento de don Carlos Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien armó a la misma contra el gobierno nacional para evitar que la ciudad de Buenos Aires sea ofrendada finalmente como capital de la República Argentina.
Siglo XXI Servicios Informáticos le ofrece equipamientos informáticos, insumos, accesorios, servicio técnico, redes, reciclado de insumos, soluciones wireless. La Rioja 1303, Telefax 03783 437423 Corrientes. Supermercados Parada Canga, en sus 4 direcciones, les brinda día a día precios, calidad, variedad y buena atención. Venga a visitarnos y compruébelo. También contamos con panificación propia de excelente calidad y nuestras roticerías con riquísimos platos para que usted deguste con su familia. Supermercados Parada Canga, siempre cerca suyo. Avenida Independencia 5444, Alejandro Dumas y Florencia, Barrio 17 de Agosto. Avenida Centenario y Godoy Cruz, Barrio San Jerónimo. Cazadores Correntinos y Medrano. 1880, año crucial en la historia argentina. Dejaba la presidencia don Nicolás Avellaneda y se levanta la provincia de Buenos Aires con la cabeza de su gobernador, don Carlos Tejedor, viejo unitario de la generación del 37, para evitar que la ciudad puerto de Buenos Aires fuera finalmente federalizada. 1880 debía producirse la renovación presidencial y el candidato del interior era un joven general, don Julio Argentino Roca, tucumano también, como Nicolás Avellaneda, como Alberdi, hijo de un militar y avesado y experimentado en batallas, quizás uno de los pocos militares con tantos jalones ganados en campos de batalla que haya llegado a la primera magistratura. Venía, de hecho, de la llamada campaña al desierto contra el indio, que desde su puesto de ministro de guerra previó, con un plan distinto al de su antecesor Alsina, e incorporó efectivamente al territorio de Argentina la Patagonia. Después, durante su presidencia, se siguió esta campaña hacia el Chaco. Discutible desde muchos aspectos y necesarios de una consideración minuciosa en cuanto a su forma, en cuanto a su modo y en cuanto a su destino. Pero lo cierto es que en ese momento don Julio Argentino Roca, como él mismo gustaba decir, tenía no solamente el nombre del César, aquel que anexó las Galias a Roma, sino también que, como él, tenía también su guerra de conquista ganada. Si César anexó las Galias, él anexó la Patagonia. Si César venció a los bárbaros, él venció a los indios. Este era, según él mismo, su máximo jalón. Pero se enfrentó necesariamente con el levantamiento de Buenos Aires, que contó en 1880 con la única provincia que le prestó su apoyo para evitar la federalización de su ciudad, que fue Corrientes. Y en junio de 1880 se enfrentaron nuevamente las tropas de la nación argentina, al mando esta vez de don Carlos Pellegrini, contra las fuerzas porteñas dirigidas por su gobernador don Carlos Tejedor. En el puente de Alsina se enfrentaron durante 3 jornadas, 1, 2, 3 de junio de 1880, dando más de 3.000 muertos en aras de la capitalización porteña. Se mojó la pólvora y ante el advenimiento pacífico del nuncio apostólico se logró una tregua y un tratado de paz que dio por vencedor al gobierno nacional de don Nicolás Avellaneda.
Tras ello, la provincia de Buenos Aires fue intervenida y finalmente se dicta la ley que capitaliza a la ciudad de Buenos Aires y la erige como capital federal de la República Argentina. Buenos Aires siguió su destino de provincia y formó la capital allí en la Ensenada, un territorio fangoso al cual la riqueza del momento argentina dio el nombre de La Plata, nombre que cabe a don José Hernández, el autor del Martín Fierro, haberle puesto. Allí, Dardo Rocha, encomendado por don Julio Argentino Roca, fue el encargado de erigir tras la piedra fundacional la capital para la provincia de Buenos Aires, la llamada ciudad de las diagonales, trazada conforme a los nuevos planos que evitaban los amotinamientos, motinamientos y levantamientos de barricadas y posibilitaba la fácil defensa en el caso de los levantamientos populares por parte de las fuerzas de seguridad. Esa es La Plata, ciudad modelo de nuestro país. Otros intentos hubieron de capitalizar otros puntos de la República. Es dable mencionar a Rosario o haber fundado alguna capital en la provincia de La Pampa. Es gracioso el caso de Belleville, provincia de Córdoba. Belleville es un punto estratégico mediterráneo ubicado en el centro de la República. Dicen que Sarmiento estaba en esta tarea, ya había escrito la Argirópolis, de fundar una ciudad nueva para capital de la República. Y busca un punto en el mapa y encuentra Fraile Muerto, un punto diminuto, una localidad. Y Sarmiento, que era un admirador de los Estados Unidos, dijo: no podemos llamarle a la capital del país Fraile Muerto, no hay algún vecino de apellido inglés por la zona. Y allí lo designaron a los hermanos Bell, que eran colonos de la zona de Fraile Muerto. Y allí le dijo Sarmiento el nuevo nombre de esa ciudad, Belleville, la ciudad del goleador Mario Alberto Kempes. Vamos a inaugurar un nuevo apartado dentro de nuestras historias patrias contadas y cantadas. Quiero compartir con ustedes algunas lecturas que creo importantes a la hora de comprender nuestra historia argentina próximos al cumplimiento de sus primeros 200 años. Y traje a colación con el tema que estamos conversando una obra prácticamente desconocida de don José Hernández. A don José Hernández lo conocemos por el Martín Fierro, por la instrucción a los estancieros, pero fue un acérrimo defensor del federalismo. Él fue federal y defensor del gaucho, del interior. Ese fue su grito poético en el Martín Fierro, pero también en esta obra que escribe al enterarse de la muerte ignominiosa por parte de las tropas nacionales de don Vicente Chacho Peñalosa. La vida del Chacho, o vida del Chacho, se llama esta obra de don José Hernández, que hoy ponemos en lectura el prólogo, escrito por el mismo autor del Martín Fierro, a vuestra consideración. Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generoso y valiente que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir. El Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñalosa ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo
fuerte por la santidad de su causa, el viriato argentino, ante cuyo prestigio se estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cocido a puñaladas en su propio lecho, degollado, y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino al bárbaro Sarmiento. El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cociéndolo a puñaladas. El partido unitario es lógico con sus antecedentes de sangre. Mata por su índole perversa, mata porque una sed de sangre lo mortifica, lo sofoca, lo embrutece. Uno de los puntos de vista acerca de esa lucha fratricida entre Buenos Aires y el interior. Pasemos ahora a la pluma de Sarmiento, considerado por muchos uno de los máximos exponentes de la literatura argentina en nuestra historia. Y aquí tengo el Sarmiento anecdótico, que es una serie de escritos, anécdotas del mismo, a cargo de su sobrino nieto, Augusto Belín Sarmiento, quien recogiera pasajes de la vida de este grande hombre. Y voy a leerles el último escrito de Sarmiento, quien lo redactara ya como despedida de su larga vida en el mundo terrenal. Y realmente es discutible su trayectoria política, su vida pública, pero es indiscutible su capacidad autodidacta y lo poderoso de su pluma. Era su herramienta de combate. Así se despedía literariamente Sarmiento de su larga y proficua vida. Al terminar su presidencia, escribía a persona de su intimidad estos renglones que nos parecen un luminoso testamento. Lo dice su sobrino nieto. En un álbum escribí a la aventura lo primero que me ocurrió y salió de ello una biografía. Partiendo de la falda de los Andes nevados, he recorrido la tierra y remontado todas las pequeñas eminencias de mi patria. Al descender de la más elevada, me encuentra el viajero, sin las haces de los lictores, amasando el barro informe con que Dios hizo al mundo, para labrarme tierra y mi última morada. No se describirá con menos frases vida más larga. He vivido en todas partes de la vida íntima de mis huéspedes y no como viajero. Dejo tras de mí un rastro duradero en la educación y columnas miliarias en los edificios de escuelas que marcarán en la América la ruta que seguí. Hice la guerra a la barbarie y a los caudillos, en nombre de ideas sanas y realizables, y llamado a ejecutar mi programa, si bien todas las promesas no fueron cumplidas, avancé sobre todo lo conocido hasta aquí en esta parte de América. He labrado, pues, como las orugas, mi tosco capullo, y sin llegar a ser mariposa, me sobreviviré para ver que el hilo que depuse será utilizado por los que me sigan. Nacido en la pobreza, creado en la lucha por la existencia, más que mía, de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno y coronada la perseverancia con el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo, he sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno
entre mucho indiferente. Y sin fortuna, que nunca codicié, porque era bagaje pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé, y no deseé mejor que dejar por herencia millares en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcados de vías férreas el territorio como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, de que yo gocé solo a hurtadillas. Aquí concluyo mi cuento, contado de una pieza y recordando los versos de Shakespeare, de que, en verdad, no me acuerdo, pero que vienen de perlas. Es un cuento contado por un loco, con grandes aspavientos y gesticulaciones, y que nada significa. Domingo Faustino Sarmiento. En nuestras historias patrias, contadas y cantadas. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde